Buenos días, nosotros estamos presentando lo que es el video acerca de la historia de la farmacología, de la asignatura Farmacología Básica impartida por el profesor Mario Ramírez Camacho. Bueno, nosotros somos el equipo número 4, conformado por Arely Blanco, Manuel Quimé, Christopher Peralta, Israel Pereira, Luis Rodríguez y su servidora Adriana Suárez. Bueno, ahora les vamos a presentar lo que es la historia de la farmacología, obviamente a través del tiempo. Empezamos primero con el posclásico. Durante el posclásico se crearon jardines botánicos de plantas medicinales muy bien cuidados en lo que era Tenochtitlán, Azcapotzalco, Texcoco, Huastepec y otros lados. De ahí nos pasamos a 1492, en donde los diatroquímicos propusieron que el objeto de la alquimia sea desarrollar y aislar esos productos que sirvan como remedios para aliviar o curar a los enfermos. De aquí nos vamos a 1552, en donde se creó el Libellus de Medicinalibus Indorum Nervis. Es un libro que contiene las descripciones de plantas mexicanas y que en ellas están descritas sus propiedades medicinales. Alrededor de lo que es 1565 se comienza a conocer las plantas medicinales que existen en el continente americano a través de unos escritos del médico sevillano Nicolás Bautista Monarves, en donde él también describe las propiedades medicinales que había encontrado en lo que es el continente americano. Y ya saltando a 1885, Luis Pasteur y sus colaboradores desarrollaron artificialmente con propósito la vacuna del carbunco del ganado. Y lo que es ya 1895 se creó datos para la materia médico-mexicana. Es un libro con ilustraciones y descripciones botánicas que fue escrito conjuntamente por los botánicos mexicanos Fernando Altamirano y José Ramírez. Y en esa misma fecha, John Jacob Abel y Crawford aislaron y purificaron el principio activo de lo que es la médula suprarrenal, conocido como epinefrin. Continuando con esta línea de tiempo, tenemos principios del siglo XX. Tenemos dos eventos. El número uno es de Otto Loewi, que se había formado como farmacólogo en Alemania. Luego tenemos a John Newport, que determinó que los extractos adrenomedulares provocaban respuestas en diferentes tejidos que eran similares a las inducidas por la estimulación del nervio simpático. Sin embargo, se necesitaba una línea de investigación más rigurosa para desarrollar una comprensión básica de mecanismos fundamentales por el cual los nervios se comunican con otros nervios o con diversos efectores. Luego tenemos que en 1904 a 1905 Elliot introdujo el concepto de transmisión química en la tradición científica, o sea, este personaje defendía que el impulso nervioso se transmitía a través de una sustancia química, pero Loewi fue quien pudo demostrar que en el sistema nervioso parasimpático esta sustancia de la que hablaba Elliot era la acetilcolina. Luego tenemos a este personaje, Paul Ehrlich, que inició una serie de ensayos con compuestos similares a las tinturas, tratando de encontrar cómo destruir las células de los agentes patógenos invasores. Su compuesto era el arsenobenzol. Bueno, este resultó ser efectivo contra la bacteria responsable de la sífilis, pero fracasó contra los tripanosomas. Y este producto se comercializó con el nombre de Salvarsan. En 1908, el químico vienés Helmo sintetizó el Prontosil. Este medicamento fue utilizado muchísimo más adelante, pero se administró Prontosil a unos ratones y conejos, en los que los protegió contra dosis letales de estafilococos y estreptococos hemolíticos.
Para 1914, Dale y Lyra descubrieron que las acciones de la ACH sobre la presión arterial de un gato y las glándulas exocrinas, así como el músculo liso de las ratas, se parecían a las de un alcaloide llamado muscarina. También se observaron que los efectos farmacológicos de la ACH exógena exhibían una sorprendente similitud con los efectos de la estimulación del nervio parasimpático, que también se componían de acciones muscarinas bloqueadas por atropina y nicotínicas. Y como dato, tenemos que este alcaloide muscarina es un alcaloide tóxico aislado de la amanita muscarina, que también se encuentra en algunos hongos del género Inocibe y Clitocibe. Y ya saltándonos a 1920, 1921, 1922, ocurren 3 eventos muy importantes que se conocen actualmente, ¿no? Sir Frederick investigó sobre la diabetes mellitus y descubre la insulina con la ayuda de Charles H. Best y J.B. Collie. Y bueno, Bating y Best utilizaron la insulina por primera vez en un humano y posteriormente se inicia la producción a lo que es a gran escala para ayudar a los pacientes diabéticos, obviamente con diabetes mellitus. Y pasamos a la siguiente línea del tiempo. Entre los años 1928 y 1929, mientras trabajaba en el virus de la influenza, Sir Alex Fleming observó que en una placa de cultivo de estafilococos se había generado accidentalmente moho. Este moho había creado un círculo libre de bacterias a su alrededor, descubriendo que un cultivo de moho impedía el crecimiento de estafilococos. Llamó a este principio activo penicilina. En 1930, Harold Reistrick, quien era una autoridad mundial en bioquímica, había leído los trabajos preliminares de Fleming y pensó que se había equivocado con la identificación del hongo. 2 años más tarde, en 1932, Gerard Tomac descubrió un tinte rojo, al cual se le llamó Protosil rubrum. Este tinte rojo protegió a ratones y conejos contra dosis letales de estafilococos y estreptococos hemolíticos. Casi una década después, en 1940, Edward Kendall logró sintetizar la hormona esteroide cortisona. Por otra parte, Ulf von Euler utilizó varios ensayos farmacológicos y químicos para identificar correctamente la catecolamina principal como norepinefrina en extractos de nervios adrenérgicos de diferentes especies. Y en 1941, Selman Waksman investigó las actinomicetáceas en busca de algún antibiótico. Tiempo después, en 1943, Albert Schatz aisló 2 cepas de actinobacterias que podían efectivamente detener el crecimiento de ciertas bacterias resistentes a la penicilina. Estas eran la E. coli y el bacilo de Koch, causantes de la tuberculosis. En el mismo año, Waksman consiguió aislar, con la ayuda de Albert Schatz, la streptomicina, que resultó ser muy útil contra la tuberculosis. Años más tarde, en 1946, el Dr. Rafael Méndez fundó tanto la sección como el departamento de farmacología del entonces recién creado Instituto Nacional de Cardiología en México. Al año siguiente, en 1947, Daniel Bobet y sus colegas sintetizan y caracterizan una gran cantidad de compuestos, los cuales imitaban o inhibían las acciones del cornezuelo del centeno natural. En el año de 1948, Philip Hench y Edward Kendall lograron aplicar con éxito una hormona suprarrenal en el tratamiento de la artritis reumatoide. Y en este mismo año, Kendall y Hench probaron en pacientes artríticos la hormona esteroide cortisona, la cual había sido sintetizada por Kendall en 1940. Estos pacientes presentaron una mejora notable, convirtiendo la cortisona en un fármaco clave en el tratamiento de la artritis reumatoide.
Y en 1949, Selman Waksman descubre la neomicina y cede los derechos de sus descubrimientos a la Universidad de Rutgers para fundar el Instituto de Microbiología. Ahora, en 1950 comienzan las investigaciones sobre las prostaglandinas. Las prostaglandinas se sintetizan a partir del ácido araquidónico y por una acción de diferentes enzimas oxidativas, como la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, el citocromo P450, algunas peroxidasas, entre otros. En el mismo año, Hensch recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre hormonas de la corteza suprarrenal. 2 años después, Selman Waksman iba a ser galardonado con el mismo premio, pero esta vez por el hallazgo de la streptomicina. La streptomicina fue el primer antibiótico descubierto del grupo de los aminoglucósidos. También fue el primer fármaco de la era de la quimioterapia usado para el tratamiento de la tuberculosis. Es un antibiótico bactericida de espectro pequeño, derivado de la actinobacteria Streptomyces griseus. Un año después, en 1953, Julius Axelrod descubrió que la efedrina se desmetila a norefedrina por enzimas microsomales. La misma persona, al año siguiente, en 1954, determina que los procesos metabólicos mediante los cuales se metabolizan la efedrina y la anfetamina. La misma persona identifica una enzima localizada en microsomas de hígado de rata, la cual desaminaba la anfetamina en presencia de nicotina de N-difosfato y el oxígeno. Esto fue en 1955. En 1956, Earl Wilbur y Theodore Rowe aíslan el monofosfato de adenosín cíclico. El mismo año, Pardo y colaboradores publican un artículo sobre los efectos de un nuevo agente farmacológico sintetizado por ellos mismos, el EMOA. Esta publicación marca la primera evidencia de una de las contribuciones específicas de Pardo a la farmacología nacional, el diseño, la síntesis y el desarrollo de un fármaco innovativo. El trabajo con la EMOA es probablemente la primera instancia razonablemente completa en México de la farmacocinética de síntesis. También es fundada el Departamento de Bioquímica y Química Orgánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Un año después, en 1957, surge el primer congreso de la Sociedad Mexicana de las Ciencias Fisiológicas. Ahora, en 1960, James Black desarrolla el propanolol. También, en la misma fecha, Earl Wilbur demostró la función de mensajero secundario del monofosfato de adenosina cíclico dentro de la célula. El adenosín monofosfato cíclico, o también conocido como AMP cíclico, es derivado del adenosín trifosfato, o ATP, y se produce mediante la acción de la enzima adenilato ciclasa a partir del ATP. Posteriormente, 6 años después, en 1966, se expide Asociación Civil, la escritura de construcción de la Asociación Mexicana de Farmacología. En 1970, James Black desarrolla la cimetidina. La cimetidina es un fármaco empleado en la cura de la úlcera duodenal o de la úlcera del estómago. Este fue el primer fármaco para tratar estas úlceras, por lo que supuso una revolución en el mundo de la farmacología, ya que los antiácidos existentes hasta ese entonces solo funcionaban a modo de neutralizante, disminuyendo la acidez en el estómago del paciente. La otra opción existente era la cirugía. Por ese motivo se redujo significativamente el número de vagotomías, que son disección de los nervios vagos del estómago, que eliminaba la producción de ácido. También estaba la otra operación, que era la antrectomía, en la que se cortaba un trozo del estómago. En mayo de 1978, Robert Fugate y John Sawatzky observaron que en la aorta de un conejo que se usaba para un experimento
La acetilcolina y el carbacol indujeron la relación en lugar de la contracción esperada. Este hallazgo accidental condujo al descubrimiento del factor relajante derivado del endotelio. En 1980, Martin Rodwell descubrió que el trifosfato de guanosina está asociado al proceso de comunicación entre hormonas y células. Sin embargo, no pudo determinar la función que éste tenía. Entre 1986 y 1987, Robert Furchgott y Luis Ignarro fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus descubrimientos independientes que desembocaron en la identificación del óxido nítrico como el factor relajante derivado del endotelio, una molécula clave que regula la presión sanguínea. En 1987, Alfred Gilman descubrió que el trifosfato de guanosina está ligado a las llamadas proteínas G de la membrana y comprobó que las células afectadas de leucemia sanaban al introducir en ellas dichas proteínas, logrando determinar así la función que éste tenía. En 1994, Alfred Gilman compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con Martin Rodwell por sus descubrimientos acerca del funcionamiento de las proteínas G y el GTP. En forma de resumen tenemos la siguiente imagen que explica cómo la farmacología ha ido evolucionando desde su establecimiento entre los años de 1800 a 1900 hasta cómo antes empezaron las primeras cuestiones de qué es un medicamento, qué es un fármaco y qué es lo que está curando a las personas. Todo esto con base a la terapéutica, la cual antes de Cristo funcionaba a través de lo que viene siendo la medicina tradicional, los productos naturales y las plantas. Conforme pasaron los años, en el 1600 después de Cristo, y después de haber logrado algunos avances, se establecen algunos comercios que son conocidos como boticarias. Y más adelante, entre el año de 1800 a 1900, con la expectativa de poder responder cuestiones tales como cómo se curan las personas, qué están curando a las personas, qué elementos de una planta están curando a las personas, etc. Es como se introduce a la farmacología las ciencias biomédicas y las ciencias químicas, las cuales van atribuyendo bastante a lo que actualmente conocemos como esa gran ciencia que es la farmacología. Al mismo tiempo, también se va estableciendo la industria farmacéutica, la cual es la encargada de la elaboración de esos medicamentos, de esa exportación y de poder hacer llegar diferentes medicamentos de diferentes formas a las personas. Tenemos un paso muy importante entre el año de 1900 al 1970, donde se deja a un lado el hecho de que los fármacos solo pueden ser obtenidos de las plantas, sino que estas también pueden ser sintetizadas y que pueden ser obtenidas pues a partir de la modificación molecular. Y es así como tenemos las primeras drogas sintéticas. Más adelante avanzamos hacia la biofarmacéutica y a la biología molecular, las cuales se compensan entre sí para poder explicar los mecanismos que ayudan a los fármacos a tener alguna actividad en el cuerpo humano que sea benéfica y que ayude a curar o a controlar enfermedades, lo cual da un avance en la farmacología. Posteriormente, mi compañero les explicará cómo la farmacología se subdivide a sí misma en otras ciencias, siendo en años anteriores, como podemos ver, una acumulación de ciencias. Hoy en día podemos dividir a la farmacología en tres posibles campos. El primero de estos va a ser la farmacogenómica. Primero definimos qué es farmacogenética. Esta va a ser el estudio de las influencias genéticas en respuesta a las drogas, que posteriormente fue renombrada esta ciencia como farmacogenómica, que hoy por hoy va a cubrir ampliamente la investigación de bases de variación genética en respuesta a estas dichas drogas, donde estas bases van a ser complejas y su objetivo va a ser el guiar la elección de fármacos en la terapia individual usando la información genética recaudada. Hoy por hoy esto se le conoce como medicina personalizada. Últimamente se liga las variaciones genéticas con variación en la terapia o los efectos no deseados de un fármaco particular que permite la adaptación de opciones terapéuticas según la base del genotipo de un individuo. Continuando, definamos qué es la farmacoepidemiología. Esta va a ser el estudio de los efectos de los fármacos a un nivel poblacional. Le va a concernir cómo es
la variabilidad de los efectos de los fármacos entre un individuo y otro y las variabilidades que puede existir de una población a otra. Esta ciencia va a tomar una relevancia muy importante ante los ojos de las autoridades regulatorias, quienes van a ser o las que van a decidir cuáles drogas se van a poder usar con fines terapéuticos o cuáles drogas serán las que se conviertan finalmente en fármacos. La variabilidad entre los individuos y las poblaciones va a restarle a la utilidad de un medicamento a pesar de que globalmente su efecto sea satisfactorio, pues la farmacoepidemiología también va a tomar en cuenta el cumplimiento del paciente entre otros factores que aplican cuando el fármaco es usado dentro de las condiciones reales. Por último, definamos qué es la farmacoeconomía. Esta va a ser la rama económica de la salud que va a tener el objetivo de cuantificar en términos económicos el costo-beneficio del uso terapéutico de los fármacos. Surge esta ciencia ante la necesidad de los gobiernos para proporcionar atención sanitaria desde los ingresos fiscales, que hoy se conocen como impuestos, surgiendo por ello cuestiones acerca de las cuales los procedimientos terapéuticos representan el mejor valor por dinero.